Muy buenas tardes mis queridos amigos, acá estamos con un nuevo video de Marcela Cocina y en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un apple pie. Para hacer este exquisito apple pie vamos a utilizar harina, 100 centímetros cúbicos de agua bien fría, un poquito de avena, manteca, un huevo, 2 o 3 limones, 6 o 7 manzanas, azúcar, nuez moscada, canela y un poquito de sal. Lo primero que vamos a hacer es colocar la manteca. Acá tenemos un paquete de manteca, pero nos vamos a guardar unos 20 gramos porque lo vamos a usar para el relleno. Ahora vamos a hacer la masa. Ahora vamos a colocar un huevo. Y lo vamos a pisar un poquito. Lo pisamos un poquito, no mucho, no hace falta mucho. Es como para que se una un poco nomás. Ahora vamos a agregar la harina. La ponemos toda. Es bastante porque este apple pie va con tapa, por supuesto. Ahora le vamos a poner un poquito de sal. Y el agua helada, tiene que estar bien fría el agua. Lo vamos mezclando bien. Vamos a limpiar la mesada y vamos a poner la masa sobre la mesada. Vamos a espolvorear la mesada y volcamos toda la mezcla sobre la mesada. La vamos a amasar. Si hace falta un poquito más de agua, le pueden agregar hasta que se nos una bien la masa. Ahí ya se está alisando un poco la masa. Esta sí hay que amasarla muy bien hasta que quede bien suavecita. Bueno, aquí ya tenemos la masa lista. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cortarla a la mitad. Acá la cortamos y vamos a estirar un poco con el palote una de las mitades. Ahí va. La vamos a estirar un poco. Otro lado. La vamos a dejar así, un poco estirada, y ahora vamos a agarrar la otra mitad. Vamos a hacer lo mismo. Las vamos a dejar ahí un ratito tapadas con film mientras preparamos el relleno. Acá las estoy tapando con film un poquito y las vamos a dejar un rato así. Ahora vamos a preparar el relleno mientras dejamos descansar las masas. Lo primero que vamos a hacer es pelar 6 o 7 manzanas. Yo en este caso tengo manzanas verdes y manzanas rojas. Pero pueden usar todas verdes o todas rojas, no hay problema. Entonces comenzamos a pelar las manzanas. Vamos pelando las manzanas y luego las vamos a cortar en gajitos bien finos. Bueno, acá ya tenemos las manzanas peladas, entonces vamos a comenzar a cortarlas y las vamos a ir poniendo en el bol. Las vamos a cortar en gajitos finos, más bien finos. Le vamos a sacar las pepas, en este caso con una pepa, y las vamos a ir poniendo en el bol.
Y ahora lo vamos llevando al borde. Acá ya vamos terminando con la última manzana. Recuerden que dejamos 20 gramos de manteca para agregárselos al relleno. Así que acá van los 20 gramos de manteca, 3 cucharadas de avena y azúcar. Poner un poquito de nuez moscada y canela. Canela le ponemos bastante. En realidad canela se calculan 2 cucharadas aproximadamente. Bueno, y por último le vamos a agregar el jugo de los 2 limones y vamos a empezar a mezclar. Para los que les gusta más el ácido, acuérdense que es mejor hacerlo con todas manzanas verdes. Si no, con que pongan mitad y mitad, está bien. Vamos a mezclar. Esto va a empezar a alargar un jugo que queda exquisito. Mientras lo dejamos que descanse un rato después, vamos a ir tirando la masa. Bueno, acá ya está bien mezclado, así que ahora lo vamos a dejar por un ratito, lo vamos a poner un costado y vamos a empezar a estirar la masa. Primero voy a dejar enmantecado y enharinada la fuente donde voy a hacer el apple pie, donde lo voy a poner a cocinar. Ponemos harina. Ya tenemos lista la fuente, así que ahora voy a estirar la masa. Vamos a retirar el fin. Y ahora vamos a estirar bien. Tiene que quedar bien finita la masa. La vamos a estirar bien para todos lados. Vamos a formar un círculo con el que vamos a cubrir la fuente. Y ahora lo vamos a cortar. Vamos a calcular aproximadamente el tamaño. Necesitamos que cubra las paredes de la fuente. Tiene que cubrir todos los costados, porque esto no puede quedar nada descubierto. Ahora sí, ya tengo la fuente, entonces voy a poner la masa adentro. La vamos a acomodar bien. Está. Y los bordes que queden los voy a recortar. Bueno, observen cómo quedó. Ven que yo el borde se lo he pegado acá arriba, que sobresalga. Ahora hacemos lo mismo con la otra masa. La vamos a estirar. También la vamos a llevar que quede bien finita. Vamos a marcar el círculo, lo cortamos en círculo. El borde que queda, si quieren, lo pueden amasar y hacen unos riquísimos grisines. Vamos a ir poniendo el horno a calentar. Lo voy a poner en horno tradicional, 15 minutos, en 180 grados o en mínimo para aquellos que tienen horno a gas. Bueno, ahora que ya tenemos lista la masa, vamos a poner el relleno. Les quiero mostrar cómo la distribuí. Le hice como una pirámide. La llevé más mezcla, más manzana hasta el medio y más chatito en todo alrededor. Ahora sí voy a poner la masa arriba, la vamos a tapar. Y voy a ir cortando el borde que me sobró. Con los dedos voy a hundir un poquito todo alrededor. Vamos a hundir un poquito, no mucho.
que se note que queda levantada al medio. Y ahora con el cuchillo le vamos a hacer marquita ahí, otra acá, otra ahí y ahí. Y la vamos a untar con manteca y la vamos a llevar al horno. Tomamos una porción muy finita de manteca y vamos a ir poniendo trocitos por encima. Bueno, acá ya tenemos listo el apple pie. Ahora lo vamos a llevar al horno. Lo vamos a dejar 45 minutos y vamos a ir a ver cómo está. Bueno, aquí ya lo sacamos del horno. Tiene un olor espectacular. Así que vamos a esperar un ratito para cortarlo, unos 15 minutos. Ahora lo voy a cortar una porción. Aquí ya tenemos una porción cortada. Les recomiendo comerlo caliente porque queda exquisito. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hagan el apple pie y que les salga rico como está este. Nos vemos el próximo. Chao.